¿Qué tal? Aquí están 8 fenómenos extraños en la mente, cosas que realmente siguen sin explicación y muchas de ellas entran pues en el mundo del misterio. Uno de ellos es el Baikuk, también conocido como Bayudeja, donde se puede entender también como una precognición. Esto significa que no es el típico déjà vu, no es cuando tú dices esto yo ya lo soñé, sino es cuando tú tienes muy claro que algo va a suceder, alguna experiencia, algo, y en efecto sucede. De hecho, se considera un Baikuk o una precognición, cuando tú sabes que va a suceder e incluso lo expresas a tus amigos o a tu familia y les dices, ¿sabes qué? Va a pasar esto específicamente y en efecto sucede tal cual. Es un fenómeno inexplicable y bastante interesante. El siguiente fenómeno también es un fenómeno algo común en las experiencias de muchas personas, el Jamais Vu, o también conocido como el fenómeno de lo nunca visto. Un fenómeno o una experiencia familiar que viviste o que vivieron algunas personas y que no recuerdas, que todas las personas te dicen, es que tú estabas aquel momento en el que sucedió tal o cual experiencia y tu mente simplemente no lo tiene registrado. Recordemos que la memoria es como una esponja donde hay muchos agujeros, muchas pequeñas lagunas que están unidas muchas veces por experiencias que no existieron. También sucede cuando una experiencia se vivió y simplemente queda borrada de la mente, conocido como el Jamais Vu, donde esa experiencia simplemente ya no está registrada y aún y que otras personas lo hayan visto, incluso aunque lo hayan logrado grabar, simplemente la persona asegura que esa experiencia jamás la vivió. El siguiente fenómeno es el de ya visité. Esta experiencia, este fenómeno extraño es cuando tú vas a un lugar por primera vez en tu vida y no solamente estás seguro de haber estado ahí, sino que conoces algunas zonas del lugar como si de alguna manera hubieras visitado en algún momento ese lugar. Personas que aseguran haber visitado otro país y entrar a zonas donde ya aseguran haber vivido. Es una experiencia extraordinaria porque hay personas que incluso han logrado saber qué hay detrás de una pared o qué hay alrededor de una calle que jamás pudieron haber visitado. El déjà vu, una experiencia también bastante interesante. Esa sensación de haber soñado algo y son segundos como si esto ya lo hubieras vivido. Se habla de que es una especie de error en la mente y otros aseguran que está relacionado a la precognición, pero es un verdadero sentimiento de que algo ya lo has vivido, aunque en ese momento te das cuenta que no, que simplemente estás apenas viviéndolo, ¿no? Es como si en el pasado hubieras vivido el futuro. La prosopagnosia, un fenómeno increíblemente extraño en el cual una persona ya no puede distinguir algunos objetos o personas, incluso viendo, por ejemplo, una persona, a su propio amigo, su propio hermano o esposa, y no puede reconocerlos visualmente. Entonces, solamente tocando a la persona puede distinguir quién es, o algunas veces oliendo a esa persona sabe quién es. Pero es tan confuso la prosopagnosia que algunas personas, al oler, por ejemplo, la ropa de esa persona, confunden al suéter o a esa blusa o camisa con la persona y creen, en su mente realmente creen que ese objeto es la persona. Incluso pueden intentar interactuar. Una cosa bastante extraña. O también repentinamente no reconocer algunos objetos comunes, por ejemplo, su propio auto. Y realmente lo ven, pero no pueden reconocerlo como un auto o como su propio auto. Hasta que no lo tocan, lo sienten, lo huelen, es cuando entienden que están ante su propio auto. Es un fenómeno bastante extraño. Este no es tan común y es muy confuso para los que lo viven.
el delirio Fregoli. Es un fenómeno bastante extraño en el cual una persona cree que cierto individuo o cierta persona está adentrándose a diferentes caracteres, diferentes personas. Por decirte un ejemplo, repentinamente hay personas que dicen, ¿sabes qué? Están con su novia y dicen, no, es que tú no eres mi novia, tú eres mi hermano, ¿no? Tú, digamos que estás vestido de mi novia, pero no eres ella, ¿no? Y entonces empiezan a confundir a una persona específica dentro de otras personas, ¿sí? Y ellos aseguran o sienten que esa persona tomó un disfraz muy realista de su abuelo o de quien sea y está utilizando esos disfraces para engañarle o hacerle una especie de broma. Este fenómeno tampoco es muy común y es bastante confuso, es realmente confuso porque las personas creen realmente, aseguran que esa persona se está poniendo como la piel de gente conocida. El presquebu, todos lo hemos vivido, es esa sensación de tener la información, de saber que tienes el conocimiento, pero no lo puedes expresar. Típicamente dices, lo tengo en la punta de la lengua, pero no puedes expresarlo. Tengo el conocimiento, pero no puedo sacarlo de mi mente. Es un fenómeno bastante común y bastante curioso. Déjà senti es un fenómeno donde hay una confusión en las emociones. Cuando repentinamente una persona dice una frase específica o hay un sonido en concreto en el cual repentinamente te hace recordar o sentir una experiencia increíble que no recordabas, una experiencia de dolor o una emoción muy fuerte que con una sola frase, con alguna canción o con algún otro sentido como el olor o la vista, recuerdas una emoción increíble que te aborda, que llega y que de alguna manera domina ese momento, esa emoción. Y es tan confuso este fenómeno que las personas creen haber vivido específicamente esa emoción en ese momento, por ejemplo, la pérdida de un hermano, de un padre, y entonces repentinamente les llega esa emoción y no están muy seguros si esto acaba de suceder o sucedió hace muchos años. El delirio de Capgras es aquel fenómeno donde las personas entran en un estado de confusión tal que creen que un familiar, un amigo, una persona está poseído. Creen que de alguna manera esa persona por dentro ya no es la misma persona. Antes se hablaba de una especie de posesiones demoníacas en las que la persona aseguraba, aunque se comportara exactamente igual, que esa persona, ese amigo, ese familiar ya no eran el mismo, algo había entrado a esas personas. Ahora el delirio de Capgras se ha registrado en muchas personas que aseguran que un extraterrestre entró a X amigo o familiar y no quieren reconocerlos como aquellas personas que pues en verdad son. Es una especie de confusión que es tan creíble para aquellos que lo viven que no hay, es muy difícil poder convencerlos de que la persona es exactamente la misma y que simplemente es una confusión mental. Este fenómeno ya ha traído muchas historias y testimonios bastante interesantes respecto al tema alienígena y todo este tipo de cosas, pero que pues es o está conocido como el delirio de Capgras. Imagínense tener esa sensación y en verdad creerla, o sea, en verdad vivirla y creerla debe ser algo realmente complicado. Con estos fenómenos extraños mentales nos damos cuenta que la mente es muy poderosa, la mente nos juega muchas pasadas, pero también hay que entender que hay muchos misterios. Probablemente el misterio más grande del ser humano es el que está entre nuestras dos orejas, el cerebro, la mente también. Tanto el cerebro como la mente son experiencias extraordinarias, experiencias creadoras, experiencias creativas, experiencias que pueden hacernos ver lo increíble que es nuestro universo y al mismo tiempo tenernos esclavizados ante miedos, ante situaciones
que no podemos muchas veces controlar. Es por eso que hay que tratar de estudiar y entender cómo funciona, por lo menos lo poco que se conoce de cómo funciona nuestra mente. Desde aquí les envío un gran abrazo y los espero en el siguiente video aquí en La Ruta Verde en YouTube. Hasta luego.